Bueno, pues bienvenidos a esta charla sobre Rolfing y sobre la escuela, porque tenemos el gusto de comentaros que va a ser la primera vez que se puede estudiar Rolfing en España. Así que con muchas ganas, con mucho gusto. Así que estamos Esther Hernández, que es coordinadora de la formación, y yo que soy Fuensanta Muñoz, que soy la directora de la escuela. Así que os vamos a contar en qué consiste tanto el método Rolfing como la posibilidad de estudiar Rolfing. ¿Algo más, Esther, de primera? Claro, decir que las dos somos Rolfers. Ah, claro. Que de momento lo hacemos todo. Efectivamente. Sí, porque yo creo que por eso estamos aquí. Porque realmente la pasión, el conocimiento y la sabiduría es lo que nos mueve. Sí. Aparte de que nosotras, por ejemplo, como cuando queríamos estudiar Rolfing, no había Rolfing en España, y yo, por ejemplo, cuando recibí las sesiones solo había 2 personas en toda España, más o menos, ¿no? Entonces, cuando yo quise estudiar Rolfing, yo decía, y en España, y fue, vamos, imposible. Estoy hablando del año 90, que me hice las sesiones de Rolfing y quería estudiarlo. Así es, José Manuel. Y nada, ¿y tú? Pues sí, yo leí un artículo. Yo leí un artículo sobre Rolfing que salió en octubre del 87 y eso fue lo que me llamó la atención. Pero ¿qué te parece, Esther, si contamos un poco en qué consiste primero Rolfing y después contamos de por qué nosotros nos decidimos y nos embarcamos en esto y cómo se puede estudiar? ¿Te parece? Sí. Venga, pues voy a ello. ¿Estudiar lo diferencia de recibir sesiones? Sí. Okay. Sí. Pues, claro, una de las cosas importantes es también la terminología, porque Rolfing se encuadra en lo que se llama un posgrado. No es una licenciatura universitaria, no es una diplomatura, es algo que se hace después, como un posgrado, que lo podemos hacer después de los grados. Pero como no estamos dentro de lo que es las ciencias de la salud ortodoxas occidentales, que hay que utilizar otra terminología para no solaparnos. Por eso no se dice tratamiento, sino recibir las sesiones, y no solemos utilizar, a no ser que nos confundamos, la palabra terapia. Es un método y una técnica. Lo que os invito es, ya que Rolfing es una terapia manual, a que vosotros os dejéis sentir lo que va evocando lo que yo os voy diciendo, lo que Esther y yo os vamos contando. Y cada X tiempo daremos espacio para, pues si os surge interrogantes, preguntas o comentarios. ¿Os parece? Sí. Y así lo hacemos entre todos, que es mucho más rico. Bueno, pues lo que la doctora Rolf dice, y os lo leo, es que el método Rolfing es un proceso y una técnica de manipulación del tejido conectivo que pretende preparar el cuerpo para que sea capaz de aceptar la fuerza gravitatoria y conseguir que los segmentos corporales estén alineados verticalmente con dicha fuerza. Y el logotipo. Ese logotipo, que se llama Little Boy Logo, que es el logo del pequeño del niño, es un niño con el que trabajó la doctora Rolf y al que le hicieron este dibujo de cómo él estaba al inicio de las sesiones y al final de las sesiones. Y sigue siendo, yo creo que encaja en lo que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque la fuerza de la gravedad es esa línea, como esa plomada que está en el centro, que si se hubiera dibujado estaría de un lado a otro, ¿verdad? ¿Por qué dice Ida Rolf que es un proceso? Lo contaremos un poco más adelante, porque es algo que tiene un inicio y un fin.
y que va teniendo una progresión, como cuando uno cose, que va hilvanando, y es la serie de 10 sesiones de las que os contaremos ahora después, ¿vale? Y una cosa importantísima, que es una técnica de manipulación del tejido conectivo. El tejido conectivo es una denominación relativamente reciente. Relativamente reciente quiero decir que cuando yo estudiaba medicina, que es de los años 80 a 86, cambió de tejido conjuntivo a tejido conectivo. Conjuntivo era la denominación que ha tenido desde hace, bueno, muchísimo tiempo, desde los inicios de la anatomía. Conjuntivo significa sustancia de relleno y conectivo, que conecta. ¿Entendéis qué cambio de vista tan diferente? Pues Ida Rolf, que cuando ella, que os contaremos un poquitín, cuando ella postula, esto es mucho antes porque ella nació en 1896 y murió en 1979, ella seguía hablando de tejido conjuntivo, pero ahora se le llama tejido conectivo. Y fascia, que es de lo que hablaremos a continuación, es uno de los tipos de tejido conectivo que hay en el cuerpo. Eso fundamental. Y otra, lo que todavía ninguna técnica ni disciplina le da tanta importancia, o yo creo que solo Alexander y Feldenkrais le dan también tanta importancia a la gravedad. Sí, es que eso hay una cosa muy importante que a veces es difícil de entender que la gravedad sea tan importante. Y es raro que sea difícil de entender porque la gravedad te afecta a las 24 horas del día. Pero sin embargo, como es como un concepto, parece un concepto, y estamos tan acostumbrados a ello, a menos que nos fuéramos a la luna y empezáramos a flotar, pero estamos tan acostumbrados a ello que no nos damos cuenta de que está continuamente ahí. Y una de las cosas que, al hablar mucho sobre la fascia y por qué la fascia se deforma y todo eso, una de las cosas que dijo Ida Rolf, que fue clave, es que ella dice lo que más afecta a la fascia es la gravedad. Entonces, por eso hay muchas técnicas trabajando con la fascia también, y nadie se acuerda de la gravedad, y es muy curioso, y eso lo comentamos a veces, muy curioso, porque ¿por qué no? ¿Por qué no si es tan importante? Y era tan importante en el pensamiento de Ida Rolf y en el trabajo de Ida Rolf, ¿no? Y fue lo que ella tal, pero aún siendo así, pues nos encontramos con que se empieza a hablar de la fascia, del cuerpo, cómo se organiza el cuerpo, y no se habla de la gravedad. Cuando dices fascia, otra forma de decirlo, no, fascia no tiene nada que ver La con la fascia, fascia, ni con la cara, ni con la fascitis. Ah, no, es que claro, yo como soy extremeña, me trago las S. No, yo pregunto si no tiene nada que ver con la fascitis, con las plantales. Sí, la fascia plantar, la fascia lata, las más conocidas. Y la inflamación de la fascia es lo que se llama fascitis. Pero facial, sin S, es lo referente a la faz, a la cara. Yo tengo fascitis, es que no, fascitis es diferente de facial. Pero por eso, facial. digo yo que esa palabra para mí ni existía. Ahora lo vamos a contar en qué consiste. Me dicen que tiene que ver porque hice hace 30 años danza seriamente y que eso produjo la fascitis. Haciendo gym, que no me termina de encantar, voy bien, voy mejorando, voy aliviado, camino normal, pero me refiero, cuando vosotros decís fascia, ¿tiene relación con la fascitis? Sí. Itis es el prefijo que habla de inflamado. Cuando dices artritis, inflamación de las articulaciones, por ejemplo, fascitis, inflamación de la fascia. Ahí va, sí. Es fascia todo, lo único que luego lo explica Juan Santa cuando hable de la fascia, que está en todo el cuerpo, aunque parezca que no. Y lo que tú estabas comentando, Esther, sí. La gravedad es importante especialmente para los humanos, por la estructura de nuestro cuerpo. Es completamente diferente para un 100 pies o para una pantera, porque están apoyados y el tronco del cuerpo es paralelo al suelo.
y el centro de gravedad está mucho más cerca, lo que nos hace a los humanos tener este equilibrio precario es nuestra verticalidad. Y la verticalidad es una conquista del día a día, no es nada dado. Cada vez que nos levantamos, conquistamos o no, estamos frente a la conquista. ¿Cómo estoy erguido? O me dejo caer o me pongo muy tenso. Porque nuestro eje es paralelo a la fuerza de gravedad. Es decir, es una cuestión física. No estamos hablando de nada esotérico, es pura física. Nuestro eje paralelo al eje gravitatorio. Y sin embargo, en cuadrúpedos, en los que están apoyados, su tronco es perpendicular al eje gravitatorio. Por eso no tienen los problemas o los desafíos que nosotros tenemos para estar erguidos, ¿no? La historia es que cada vez que nos levantamos por la mañana entramos en relación con la gravedad. Ya seguimos cuando estamos acostados, pero bueno, en una relación más dinámica, digamos, ¿no? Entonces, siempre estamos en relación con la gravedad. Entonces, nuestro cuerpo responde a eso y la fascia especialmente responde a eso. Y esa es un poco la inteligencia del método, ¿no? De ver cómo la fascia y la gravedad están tan relacionados que nosotros cuando trabajamos con la fascia pensamos siempre en la gravedad. Y eso, bueno, luego ya les cuentas un poco más. Pero una pregunta, bueno, fascinado, muchas gracias. Pero por ejemplo el niño que está ahí electo, que tiene un eje corporal, ¿no? Muy similar a la formación del bailarín académico clásico. No exactamente. Eso podríamos hablar las distintas propuestas de los distintos. Pero bueno, sigue, sí, por favor. No, es decir, preguntando, no dando cátedra, preguntando. Si uno tiene el eje claro y se da cuenta de que, por ejemplo, en mi caso, me tuerzo cuando me siento, aguando mal, y entonces todo lo que decís me suena como una puerta que se abre, ¿no? No, quiero decir, qué bien. Pero cuando consigo recuperar esa conciencia, entre comillas, de eje corporal, entonces no me duele nada. Pero en cuanto me descuido, frente al ordenador, ¡tac! Claro. Eso es algo de lo que vamos a hablar, que es que todos tenemos un patrón habitual, que es nuestra manera de estar en el mundo. Esa manera de estar en el mundo la hemos heredado parte genéticamente de nuestros ancestros, padres, madres, abuelos, abuelas. Otra, pues tiene que ver con el género. Somos hombres, somos mujeres o otros géneros, homosexuales, heterosexuales. Ahora mismo también el género en el que uno nace o el que uno termina creyendo determina muchísimo la forma que el cuerpo adopta. Los percances que hemos tenido, las actividades que hemos desarrollado. No es lo mismo hacer mucho ejercicio físico que poco ejercicio físico. No es lo mismo nadar que correr. No es lo mismo haber nacido ahora que haber nacido hace 60 años aquí en España en la dictadura franquista, por ejemplo. Eso conforma. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque el órgano de la forma es la fascia, la que nos contiene en la forma característica es la fascia. No es ni el hueso ni el músculo. El hueso es como estas piezas de madera, ¿vale? En el cuerpo humano y en el cuerpo de los animales vertebrados, mamíferos, los huesos, aquí sí, porque esto está hecho para un modelo, ¿no? Nunca los huesos se tocan unos a otros, nunca. Siempre están rodeados de alguna variedad de tejido conectivo, el periósteo, en caso de los huesos, y lo que lo une son estas cuerdas azules o rojas, y esto es el tejido conectivo, ya sea tendón, ya sea fascia, englobando a músculo. Y esto es lo que nos mantiene en nuestra forma. El músculo lo único que hace es movernos, se contrae, se relaja. El hueso nos da una orientación básica, pero lo que nos mantiene en la forma es la fascia, ¿no es? Sí, sí.
Y eso también es otra de las cosas así revolucionarias, que era por eso se puede cambiar, ¿no? Porque en principio era la creencia, bueno, si yo estoy así, pues así soy, ¿no? ¿Qué voy a hacerle? ¿No? Pero hay muchas de esas cosas se puede cambiar en el momento que cambias la fascia, porque la fascia lo que hace es crear tensiones y distribuir tensiones en el cuerpo. Y nosotros lo que trabajamos es esas tensiones para liberarlas. Igual que le es fácil deformarse, entre comillas, fácil entre comillas porque es un tejido inteligente, pero igual que le es fácil deformarse, es fácil también que hacerle recuperar la forma que le es más efectiva en relación con la gravedad. En relación con la gravedad. Con la gravedad, siempre. No tiene sentido que yo cambie un hombro de posición si no estoy contando con la gravedad. Si yo voy a cambiar este hombro de posición y el resto del cuerpo se me va a ir, el centro de gravedad a otro sitio, eso no se va a mantener. A lo mejor lo cambio, ¿no? Porque a veces se cambian cosas. Pero el cuerpo adopta mucho mejor los cambios cuando lo haces a favor de la gravedad. Entonces, cuando tú haces un cambio y eso se organiza bien en gravedad, lo que sucede es que el cuerpo lo mantiene porque para él es más efectivo. Entonces, es lo que también nos interesa, ¿no? En Rolfing, que hacemos cambios pero que son duraderos. Porque es el fundamento del que vamos a hablar ahora. Lo que persigue es un mejor orden. Y uno de los postulados que hizo la doctora Rolf es que el cuerpo está mejor ordenado cuando está alineado con la gravedad. Tiene un mejor orden que a nivel de arquitectura o de física es como que es fácil entenderlo, ¿no? Pues claro, si un segmento está encima de otro, será más fácil que conserve eso que no si está desalineado. Me imagino que casi todos habéis jugado con los cubitos de niños que se ponen uno encima de otro. ¿Soy la única que he jugado a ponerlo en el borde hasta que se caía? ¿O todos habéis jugado? ¿Verdad? Es como que ir a ver hasta dónde puedo desafiar, y llega un momento en que se cae. Pero fijaros que un segmento puede estar muy desalineado y no caerse. Eso cuando los vemos unos cubos encima de otros. En nuestro cuerpo lo que sujeta unos cubos encima de otros son los tejidos blandos. Los tejidos blandos, que es lo que entendemos como neuromiofascia, que es el músculo englobado por la fascia e inervado por los nervios. Entonces, esos tejidos, que es el tejido blando, es lo que mantiene. Pero claro, puede mantener así y puede mantener así, pero esto va a tener unas consecuencias diferentes a esto. Esto diferente de esto. Y se paga un precio cuando uno no está alineado con la gravedad. Y eso seguro que lo hemos visto cuando vemos documentales de las mujeres africanas que llevan esos canastos que pueden pesar kilos y kilos. Y un compañero nuestro, Ayo Sor, de Berlín, hizo un estudio en el que cuando las mujeres se ponen el canasto ganan altura. Fijaros qué interesante, es como si al tener un peso extra, eso le hiciera ponerse más erguida. Pero si las veis caminando, la cabeza va así como flotando y el resto del cuerpo se va moviendo, de manera que todo el cuerpo es capaz de moverse en la forma más eficaz que los humanos tenemos de movernos, que es con un movimiento contralateral, que es que pierna y brazo se mueven de manera contraria. Brazo izquierdo, pierna izquierda y brazo derecho, pierna derecha y mano izquierda. Pero el resto del cuerpo es capaz de moverse, pero la cabeza y los pies están como elementos flotantes y bien adaptados al suelo. Pero eso hace mantener la verticalidad del cuerpo. El aplicar el peso en la cabeza. Fijaros que antiguamente, y seguro que aquí más de uno se acordará, que se nos ponía libros
Libros para ponernos erguidos, que es una manera, lo que tú decías, Esther, de que tomemos más conciencia de que la gravedad está ahí. Si ponemos un peso extra, es como, espérate, es que la fuerza viene en esto. La fuerza no viene aquí, la gravedad no viene aquí, ni aquí. No, la gravedad está ahí. Entonces, nos hace responder a él. ¿Para qué? Bueno, generalmente para que el libro no se nos cayera, ¿verdad? Sí, lo que hace es que, como tú tienes las referencias claras arriba y abajo, que es lo que es la fuerza que tú haces en contra de la gravedad, ¿no? Porque está el suelo te impulsa hacia arriba. Cuando eso está bien alineado, el resto del cuerpo no te tiene que sujetar. Y lo que hacemos normalmente es sujetarnos con el resto del cuerpo. Aprieto los hombros para no caerme. Me aprieto así y aprendo a andar de pequeño así, porque así es como no me caigo. Si yo tengo una referencia clara, suelo y cielo con la cabeza, el resto, todo el alrededor, es como si te lo imaginaras así, un eje, y todo el alrededor está libre para moverse. Igual que las piernas, ¿no? Cuando tienes el centro entre las dos piernas, ninguna de las dos va a sufrir, pero cuando una la usas de soporte y la otra la mueves más, empiezas a tener problemas de cadera, problemas de rodilla, problemas de tobillo, un montón de cosas, ¿no? Es un poco la idea de que ¿cómo me relaciono con la gravedad? Si me relaciono verticalmente, el resto del cuerpo no me tiene que sujetar. A veces nos sujetamos con la mandíbula, ¿no? Con el culo, apretamos el culo. Muchas cosas, ¿no? Que lo hacemos por diferentes motivos durante el desarrollo de la vida. Pues ella es la doctora Roll, que brevemente os puedo contar que primero estudió bioquímica, por eso empezó a interesarse por los tejidos, porque ella empezó a estudiar química, se doctoró como bioquímica en la Facultad de Medicina y tuvo una oportunidad que fue trabajar en el Instituto Rockefeller y ser socio del Instituto Rockefeller, porque los hombres americanos estaban en el frente, aquí en Europa, por la Primera Guerra Mundial. De manera que os podéis imaginar, porque es como muy sorprendente que una mujer tuviera una posibilidad de ser socia del Instituto Rockefeller en aquella época. Y, bueno, pues la guerra tuvo ese efecto para ella que le permitió estudiar. Después de ello se vino a Europa. Estuvo estudiando muchas cosas diferentes, pero seguía con esta idea de qué es lo que pasa con el cuerpo, la gravedad y los tejidos. Algo que no vamos a comentar ahora, pero que es muy interesante, que era lo que le interesaba, la alimentación. Porque ella decía, de lo que nos alimentamos, así tenemos el tejido. Y es verdad que hay personas que vienen a la consulta y tienen un tejido mucho más dúctil, mucho más fácil de trabajar, otras personas como más laxos y otras personas muy rígidos. Y ella decía que una de los elementos fundamentales es la alimentación, pero ese a lo mejor lo hablamos en otras charlas. ¿Pero qué alimentación recomendáis? No, es que eso no podemos meternos. Es que claro. Simplemente os digo lo que para ir a Rolf era de importante la alimentación. Entonces, ellas fueron dos cosas, lo que tú has comentado, Esther, la importancia de la fascia y la gravedad, como los dos pilares en los que se basa este trabajo. Y desarrolló un método que a ella le puso el nombre integración estructural, y que es el nombre que tiene en todo el mundo, ¿vale? Pero por honrarla y por hacerlo marca registrada, que sabéis que las cosas muchas veces, si no se hacen marcas registradas, pues cualquiera lo puede copiar. Incluso con la marca registrada mucha gente lo quiere copiar. Se le llamó Rolfing. Y como marca registrada, el Instituto Rolf, que está en Estados Unidos, cada vez que nuevos Rolfers llegamos a un país, en el registro de patentes y marcas la registran. Y de hecho fue una de las primeras cosas que hice, coincidiendo que además había una amiga que trabajaba en patentes y marcas. Fui allí y me dijo, sí, efectivamente, aquí lo tienes, Rolfing, técnica de manipulación del tejido conectivo, registrado. ¿Tú tienes el título? Sí.
Entonces, nosotros cuando nos dan el título tenemos la legitimidad de utilizar la palabra Rolfing, Rolfer, que somos los profesionales. Rolfer es el nombre que se utiliza en todo el mundo, porque si hacemos una traducción al castellano sería rolfista, y rolfista suena fatal, ¿verdad? Aunque los brasileños... Los brasileños lo dicen rolfista, pero aquí en castellano nos suena horrible. Yo soy brasileña como Rolfista. Sí, es verdad. ¿Verdad? Sí. Pero yo creo que allí no suena tan mal como aquí. Aquí suena horrible, como golfista. ¿Verdad? Suena Desde horrible. luego nada de tratamiento. Nada de tratamiento serio. Rolfista. Rolfista. Entonces, los rolfer, cuando terminamos y nos dan nuestro certificado, tenemos la capacidad para usar la palabra rolfing, rolfer y el logotipo, el Little Boy logo. De manera que si hay personas que utilizan estos nombres sin ser rolfer certificados, se le puede poner una demanda y se lleva a juicio. De hecho, el Instituto Rolf así lo ha hecho en algunas ocasiones. Bueno, hablamos de los fundamentos, Esther. Bueno, ya hemos comentado el rolfing, que es una técnica de manipulación de la fascia. La fascia, lo que yo he comentado, que es una red que conecta, que une, pero que al mismo tiempo separa. Ahora vamos a ver un dibujo de la fascia en el que os lo contaremos más. La importancia de la gravedad, por lo que tú has ido comentando, Esther, de la gravedad especialmente en los humanos con nuestro eje vertical, con nuestra verticalidad. Y Darros decía que la alineación corporal produce fluidez, alivio y comodidad. Y eso sobre todo lo vemos cuando vamos a países que no son hemisferio norte blanco, que no usan zapatos. Y eso es que se da entre los dos trópicos. La mayor parte de la gente no usa zapatos. Pero eso está bien o está mal. Está estupendo. Ah. Ahora contaremos por qué. ¿Por qué es tan importante que los pies estén despiertos? Pero muchas de las personas que se ven, pues América, África, Asia, que no utilizan zapatos Nunca tiene un problema. y que no están sentados 12 horas en la silla, suelen tener muchos menos problemas. De hecho, hay un profesor que lleva, Hubert Godard, que es profesor nuestro, que además Esther y yo hemos estudiado con él mucho tiempo, porque él desarrolló el Departamento de Ciencias de Movimiento en la Universidad en París, en la Sorbona, y él nos ha formado a muchos de los rolfers europeos. Él dijo que de todos los sitios donde había ido, y principalmente Europa y América, el sitio donde había visto que menos rolfing hacía falta era El Salvador de Bahía, en Brasil. Pues debe ser porque la gente todavía no está tan baleada. Y también todo el mestizaje que viene de África, que todavía tienen una influencia de unos cuerpos mucho más en contacto con el suelo, como son los africanos, los de raza negra, ¿no? Que no los blanquitos, estamos bastante deteriorados por tantas sillas. Bueno, alguna desventaja teníamos que tener, ¿no? En fin. La estructura y la función están interconectadas, lo que tú has comentado, Esther, que es que como nos movemos, termina solidificándonos nuestra postura. Si estamos 12 horas en el ordenador haciendo esto, os imagináis cómo vamos a terminar, ¿no? Probablemente no vamos a terminar cuando salgamos de la silla y caminemos así. Probablemente caminemos más bien así, ¿verdad? Pues la estructura y la función son como las dos caras de una moneda. Por eso, una de las cosas importantes de rolfing, que es diferente de otras terapias, es que invertimos tiempo con los clientes, se llaman clientes que no se llaman pacientes, con los clientes en educación. El método rolfing no es algo que uno se tenga en una camilla, reciba y después sale y se va, no. Ahora contaremos un poco más, pero una cosa fundamental es reeducar en los hábitos corporales.
porque si no nos reeducamos en lo que hacemos todos los días para aprender a hacerlo de una manera que no nos perjudique, perpetuaremos el patrón anterior. Y lo que el método Rolfing pretende es que uno se aleje del patrón que viene y adquiera un mejor orden. Y eso es súper importante, que en el día a día uno pueda corregirse. De manera que las Rolfer, en este caso voy a hablar de las porque somos nosotras, las Rolfer, una parte importantísima de la sesión es enseñar a los clientes descubriendo cómo hacen lo que hacen habitualmente y cómo aprender a hacerlo de otra manera. ¿Sí? Eso serían sesiones. Claro, ahora explicaremos cómo hacemos una sesión. Otra cosa súper importante. El método Rolfing no es solo una técnica manual, es mucho más que una técnica manual. Y una de las cosas que es fundamental es que cuando nos formamos, y ahora contaremos un poco cómo es la formación, una de las principales cosas en las que se nos entrena es en establecer una buena relación terapéutica. No es, a ver, Esther, ¿te duele la rodilla? Y estoy mirando para allá. O, ¿qué es el hombro? El hombro. Esta persona es una persona con una forma de cuerpo, con una historia. De una manera o de otra. Claro. Por ejemplo, si veis el tono vital, veis que Esther es más calmada y yo soy más viva, ¿no? O se nos ve a las dos calmadas, pues si nos ve las dos calmadas es que yo he conseguido mucho. Se nos ve muy calmadas. Sí, más acelerada, más... Eso es, como más... vital, eso es. Con otra vitalidad. Eso es. Entonces, eso también son los tonos vitales que cada uno tenemos, que no son ni mejores ni peores. Pero cuando somos terapeutas tenemos que encontrar la conexión. Contar con ello. Contar con cómo es la persona, ¿no? Cómo es la persona que entra, cómo es la persona que va a recibir la sesión. A todo el mundo no le vamos a hacer lo mismo. Ni le vamos a hablar igual, ni le vamos a tocar igual. Nosotros también modulamos la forma de tocar de una variedad bastante grande. Y luego toda la información que te da una persona también cuando tú la tocas, ¿no? Toda la información que te da y toda la información que le das tú. Claro. Y el uso de la gravedad, ¿no? Si yo uso la gravedad mal y quiero ayudarte a ti a usarla bien, ¿cómo lo voy a hacer? Por eso es tan importante que además en la formación que tenemos, el cómo usamos nuestro propio cuerpo es una de las cosas más difíciles y más importantes. Porque así estemos utilizando el cuerpo, así esa información que no es verbal, sino que es de mi estar en gravedad, va a entrar en el otro sistema. Entonces, es completamente diferente, aguanta ahí, Esther, que yo manipule si estoy aquí, a que yo manipule si estoy aquí. ¿Notáis cómo además me cambia la voz? Es muy diferente cómo estoy yo, cómo siento yo y siento a la otra persona. Por eso es tan importante en nuestra formación el uso corporal. Y yo lo siento porque la gran variedad de terapeutas corporales, de terapeutas manuales, que terminan muy agotados porque no se les enseña bien cómo ejercitar su trabajo. Y hay personas que están continuamente, por ejemplo, en flexión mientras trabajan, o, como decía Ida Rolf, empujándome a mí mismo. Yo empujo, pero en realidad voy a trabajar en este tejido, pero me empujo hacia atrás en lugar de que yo tenga un eje bien plantado y pueda ir al encuentro de la otra persona. El uso corporal es una de las cosas más importantes y de mayor desafío. Yo creo que es de las cosas que más... En la formación hay toda una parte de tacto, que la palabra tacto queda un poco simple, ¿no? Para poder describir todo lo que es, ¿no? Porque no es solo, yo pondría
tacto y relación, porque es que es con el tacto como nos relacionamos y cómo transmitimos las cosas y cómo las recibimos, ¿no? Y entonces por eso es una parte súper importante y yo creo que de la formación casi de las más difíciles. Sí, parece que sería lo más... Ahora os contamos también cómo es la pedagogía de la formación, ya sea que estéis interesados, como algunos, en aprender, pero otros también el sentido profundo que tiene el trabajo de Rolfing por cómo lo estudiamos, que también va a permitiros entenderlo un poco más. Lo que os he comentado de la reeducación de hábitos corporales es algo muy importante que se hace también en las sesiones. ¿Está una persona 12 horas encima de un tractor o está 12 horas de pie, como un guarda de seguridad, por ejemplo? O está haciendo un trabajo físico, o está bailando, por ejemplo. Es muy frecuente que vengan un abanico, quiero decir que el abanico de personas que vienen, pues tanto personas que hacen una disciplina física, actores, bailarines, cantantes, como personas que tienen alguna dolencia por la cantidad de horas pasadas en una misma postura. De eso hablaremos también a continuación. Y os vamos a contar también lo que hemos aprendido recientemente en unas jornadas que hubo de actualización en fascia el pasado mes de marzo, que la organizaba la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, en las que participaron tres rolfers y 2 profesores de Rolfing nuestros, Robert Schleif y Peter Swing, y os vamos a contar lo último que hemos aprendido y cómo eso tiene que ver con Rolfing también. Porque en una de las ponencias que hubo, un ponente hablaba de la dificultad de implicar a los pacientes, porque él hablaba de pacientes, que era un fisioterapeuta, implicarlo en el hacer ejercicio. Y yo pensé, claro, es que si seguís pensando desde un punto de vista de un paradigma de corrección y desde una actitud en que el terapeuta es el actor y el paciente un mero receptor, es una actitud activa y pasiva. ¿Cómo este pasivo se convierte en actor de su propia obra de teatro, que es la vida, ¿no? Pues de eso vamos a contar un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, no es solo hacer ejercicio, sino cómo se hace ejercicio. Y cuál es el ejercicio que le conviene más a la persona, a la estructura y a ese sistema nervioso con el que estamos trabajando. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Vamos a ver, a mí me hicieron un escáner y bueno, tengo un pequeño problema neuronal, o ¿cómo se dice? Neurológico, que lo descubrió el médico de cabecera. Fíjate tú que yo no le doy mucha importancia, no le daba mucha importancia a todo. Cierra los ojos y camina en una línea recta. ¿Cómo no voy a hacer eso yo? No pude. A partir de ahí escáner y cuando me toca hacer una clase de yoga, imposible hacer equilibrio con una pierna sola. Según la neuróloga, que seguro que es una persona deliciosa y sabe todo lo que sabe y no sabe lo que no sabe, que eso no tiene, que yo puedo intentar reestructurar, pero que eso no tiene arreglo, ni tiene tratamiento de medicina, ni tiene... Y yo me niego a pensar que no puede haber una reestructuración, ¿no? El Rolfing ofrecería una reestructuración incluso de eso. Pues una de las cosas que hacemos es entrevistas individuales para que la persona nos cuente en detalle qué es lo que le trae, que pueda traer informes médicos y que nosotros lo podemos evaluar. Entonces, las personas que estéis interesados podéis concertar una sesión individual que es gratuita para que nosotros os veamos, os hagamos las preguntas que consideremos y vemos si el Rolfing os puede ayudar y según eso pues ya os lo aconsejamos. Entonces, si te parece, lo dejamos para las entrevistas individuales, ¿vale? Gracias.
esta otra frase de la doctora Roll, que continúa ahondando en lo que dijimos anteriormente, dice: cuando el cuerpo está estructurado correctamente, la fuerza de la gravedad fluye a través del mismo, adoptando una postura erguida y un movimiento más grácil y armónico. Entonces el cuerpo puede curarse por sí mismo, que es lo que tú estabas diciendo antes, Esther. Me gusta también porque ese otro dibujo que aparece en el primer libro que escribió la doctora Roll, prácticamente el que hay, lo que decimos, la Biblia de Rolfing, es un dibujo con el que muchas personas se identifican, porque en el dibujo de la izquierda lo que manifiesta es como la incapacidad de mantenerse erguido, y es como la sensación como de sentarse, de colapsarse, a diferencia del segundo, en el que hay como un gancho que hace que la persona pueda estar bien erguida. Ese es el desafío con el que nos encontramos todos, y cuando las personas acuden a Rolfing muchas veces comentan: es que yo no me puedo mantener erguida y cómoda, lo que hago es que me abandono. Es que abandonarse es otra manera de relacionarse con la gravedad. Esa es una, y la otra es tensarse y rigidificarse. O partes del cuerpo se tensan y otras partes se colapsan. En cada uno hace como una combinación diferente. Claro, y además la gente te dice eso, ¿no? Dice: yo es que intento ponerla recta, pero cuando me pongo luego me duele todo y tal. Es esa lucha ahí, porque es que no se ha encontrado esa buena relación con la gravedad. Entonces, cuando una persona empieza a encontrar eso, dicen: ay, es que voy como que no tengo que hacer nada. O sea, es un poco el poder descubrir eso, que no es algo que tú haces voluntariamente contrayendo unos músculos o otros o así, es una cosa que se experimenta cuando se recibe Rolfing, ¿no? Porque de otra forma es muy difícil, o sea, es como cuando llega la madre: ponte recto, y ahora mete el pecho o saca la barriga, o yo qué sé, todo eso es una lucha, como yo diría, casi externa, ¿no? Una lucha externa de a ver tal, pero esa relación con la gravedad, que si fuera esto un mundo perfecto, pues ya los niños los educaríamos, ¿no? A relacionarse con la gravedad bien desde pequeñitos, ¿no? O ya solo de vernos, ya bien usando la gravedad, lo aprenderían más fácil. Y entonces no hay que hacer un esfuerzo, no tengo que estar: voy a colocar, es que tengo los hombros, voy a colocarlos bien, pero cuando llevo un rato me he tensado todo. O la cabeza, ¿no? Que es tan común el dolor aquí, ¿no? Eso es una posición de la cabeza, ¿no? ¿Qué hago con mi cabeza? No sé ni dónde ponerla. Y si estoy en el ordenador así, antes como decía Juan Salta todo el día así, yo me pongo de pie y mi cabeza está así. Entonces, ahora ya no sé dónde se coloca, ¿no? Pero como también es algo que se queda grabado en la fascia, se queda ahí grabado, es como... La fascia es así, es como la plastilina, ¿no? Se queda ahí grabado y ahí ya tú, por más que lo quieras mover con los músculos, no puedes. Ahí está un poco también la diferencia de cambiamos la fascia y no los músculos, o la disposición de los huesos, ¿no? La disposición de los huesos cambia en cuanto cambia la fascia de alrededor. Si está flotando ahí entre el tejido, ¿no? Entonces cambia el tejido y el hueso solo va a ir a su sitio, ¿no? Este es el dibujo de la fascia. Estos son cortes transversales de los miembros, ¿vale? Que veis en el centro, por ejemplo, ese sería como un corte de la pierna, o este aquí con los huesos del pie, ¿vale? Sí, por favor, este marcalo. Ese sería el hueso. El hueso, Ese y es el muslo. eso es. Los rojos son los músculos, ¿vale? Los azules son los vasos, ¿vale? Y todo ese tejido nacarado, ¿veis cómo conecta? Hace como compartimentos, como los gajos de la naranja, igual. Conecta, une, separa, da sostén a la piel. Eso es, rodea el hueso, que es el periósteo, forma la capa de sostén de debajo de la piel,
De hecho, prácticamente decía una fisióloga de la que hablaremos ahora, de Dolores Baticón, que el tejido conectivo que da sostén a la piel no se puede separar de la piel. Es como la capa que está sujetándola. Si la queremos quitar, rompemos la piel. Fijaros qué íntimamente adherida está. Y eso es un pie que decía él de la fascitis plantar. Esa sería la fascitis plantar. Hay partes del cuerpo en las que esta fascia se engrosa más. Una de ellas es los pies. Aquí no se ve muy bien, No, sería más ahí hacia se el ve talón. más hacia el talón. Sí. Y ahí en la parte de la almohadilla de Y está todo conectado. La fascia más superficial se conecta con más conecta y se conecta hasta el hueso, está todo conectado, no hay separación. Los cortes los hacemos con el bisturí, pero no lo hay, no existe. Esa es la interconexión que hay. Entonces, uno de los profesores de Rolfing, Robert Schleich, que estuvo aquí en la jornada de la fascia, hablaba de que es una red tridimensional que conecta una y separa. Es un sistema interofectivo. Esto tiene que ver con cómo recogemos información a través de los sentidos, tanto externos, los ojos, el olfato, el oído, pero también nuestros sentidos internos. Y estos sentidos internos, la fascia forma parte de ellos. Que cuando yo estudié medicina, lo único que se decía era que había una sustancia fundamental y una fibra, elastina, colágeno y reticulina. Punto. Era lo único que se hablaba del tejido conjuntivo. Y lo que tú comentabas, Esther, tiene que ver con esto, que la fascia tiene la capacidad de transmitir y absorber tensión y fuerza. Es decir, que por dónde circula el movimiento, y eso lo vimos en el... ¿Te acuerdas el vídeo que nos mostraron en una cirugía de la mano de reconstrucción? Se había seccionado un tendón de la mano y lo iban a reconstruir, pero si hacían que la mano se moviera, ese tendón se acercaba y se alejaba. Y decían, pero ¿cómo es posible si está cortado? Entonces, ¿qué es lo que se sospecha? Que esa transmisión de fuerza no es solo longitudinal, sino por vecindad paralela, con lo que tiene de importante para establecer un buen deslizamiento, no solo a nivel longitudinal, sino entre los distintos compartimentos. Porque si los compartimentos están muy rígidos, como cuando tenemos una contractura, no hay un buen deslizamiento. Esa es otra de las cosas en las que trabaja el método Rolfing, que la sensación de deslizamiento sea como súper fácil. No hay una sensación de, llego aquí y no puedo más. ¿Cómo puede facilitarse eso? ¿No es que? Sí, sí. Aparte de los brazos y las muñecas y las manos, eso también se puede trasladar a los pies. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Dicen que si quitáramos todos los De órganos, una persona que se haya roto ¿cómo se llama? Nervio ciático. El ciático y luego se lo han empalmado, pero ha perdido la movilidad del pie. Con ese sistema se puede llegar a recuperar el movimiento. Tendríamos que verlo Muy bien. en una entrevista individual a ver Muy hasta dónde, si es que ha afectado a la parte sensorial, si solo es parte motora. No lo sé. Claro. Vale. Lo que tú decías, Esther, también de la importancia de los toques, cómo se manipula, porque hay muchas técnicas ya hay algunas técnicas que trabajan con la fascia,
Pero una de las cosas fundamentales es en Rolfing el tipo de toque. Y Robert Schley hablaba de lo que en Rolfing estudiamos, que ponemos las iniciales Q, Q, D, 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 que tiene que ver con las iniciales en inglés de quantity, que es cantidad, quality, que es calidad, de duración, de profundidad y duración. Todos esos factores son importantes a la hora de la manipulación, porque según el tipo de toque se va a obtener un resultado diferente. Y el Rolfing es mucho más que una técnica facial, porque las manos pueden tener muchas distintas intenciones. Es una intención de separar algo que estaba ahí como con pegamento. Es una intención de conectar algo que a lo mejor en el esquema corporal, por ejemplo, no estaba conectado por un accidente, por una fractura o por una falta de conciencia de una parte del cuerpo en relación con la otra. Eso es muy importante y se nota mucho en una sesión, una persona que la está trabajando y tiene desconectado, qué sé yo, la pierna del hombro, ¿no? Entonces, estas cosas hasta que no las contrastas no te das cuenta. Tú no sabes que no tienes conectada el pie con este hombro, no lo sabes porque siempre lo has sentido así y no hay algo que te haga verlo, pero cuando eso se conecta durante la sesión, ¿no? Entonces tú mueves el pie y dices, ¿ves ahora lo que pasa en el hombro cuando te muevo el pie? ¿No? Ostras, dices, pues sí que es verdad. Ahí lo noto, ¿sabes? Pero tiene que ser, es que es muy difícil de poder entender con una explicación, porque eso es muy experiencial, ¿no? Es mucho como el cuerpo sí que puede percibir que, ostras, me desconecté de la pierna cuando te la conectas, cuando te conectas la pierna. Como digo yo alguna vez en alguna sesión, dice, ahora caminas con dos piernas y no solo con una, porque mucha gente solo camina con una pierna, ¿no? Les parece raro, pero sí pasa más habitual de lo que parece, ¿no? Entonces cuando empieza dice, ahora te caminas con las dos piernas, y dice la persona, sí, porque puede sentir eso, ¿no? Y parece que para esa persona, hasta para un niño, ¿no? Tiene bastante sentido. Que le diga, ahora tienes dos piernas, sí, lo sé, lo noto, ahora lo noto. A mí me cambió, si puedo compartir una Sí, por favor, gracias. La primera sesión que tuve fue la sesión que se dice que se abre la parte de aquí de las costillas y se va abriendo, ¿no? Entonces trabajan sobre el cuerpo que está boca arriba, que es un poco inusual porque normalmente si vas a algún masaje o algo así, normalmente estás boca abajo. Pero cuando esta parte de mi cuerpo, que yo tenía la tendencia de... porque vivo en Inglaterra, soy inglesa y tiene mucho frío la mayoría del tiempo, iba andando con los hombros muy encurvados. Entonces, en la primera sesión entendí por primera vez lo que significa la manera en que yo estaba respirando me cambió. Es decir, la capacidad de los pulmones noté una diferencia inmensa porque también he hecho bastante yoga y ya por primera vez entendí cuando dicen, pero respira en una manera tridimensional, ¿no? De una manera que, no sé, y la respiración incluso fue una cosa impresionante, como cambia fue una cosa muy... Porque una de las propiedades que tiene la fascia es que viscoelástica, es elástica y deformable. Cambia, pero tiene capacidad de ser elástica. Y otra cosa que tú has comentado, Vic, que es súper importante, que es la participación del cliente. El cliente no está en una camilla y no establecemos interacción, no. Estamos continuamente pidiéndole que lleve la atención a partes del cuerpo en la que estamos trabajando, o otra distancia, o que haga algún movimiento. Era curioso porque uno de los comentarios de Robert Schley en esta jornada, que decía, cuando se pide movimiento, que sea un movimiento que tenga algo como de curiosidad. ¿Qué diferente es? Si me veis, por ejemplo, a ver, ¿cómo es la textura del aire?
a que me pidan que flexione la mano, ¿verdad? Qué diferente es un gesto así, del que puedo hacerlo de manera automática, a cuando me piden. Y sí, eso si lo notáis vosotros, si lo hacéis, qué diferente es si la mano o si una parte quiere hacer algo con curiosidad, porque eso pone un funcionamiento diferente en nosotros. No es algo automático de lo que me disocio y soy ajena. Por eso es tan importante la participación del cliente, porque lo que queremos es que coja las riendas de su propio cuerpo, habite el cuerpo que es y pueda él mismo en el día a día reeducarse y mejorar con un orden que le haga cada vez que le cueste menos trabajo estar. Bueno, pues veis que Esther y yo llevamos más de una hora, y creo que nos tenemos que dar prisa porque si no nos vamos a decir todo, más de una hora, y las dos nos veis que estamos bastante cómodas, Sí. ¿verdad? Sí. Una de las cosas que no sé si habéis notado es que generalmente nos movemos. No estamos a pie quietos mucho rato, porque eso nos hace tener más conciencia, pero al mismo tiempo nos permite estar en algo que es como más dúctil, más acuoso. Al fin y al cabo somos un 80% de agua, los humanos. Bueno, esta es más quietita, ¿no? ¿Qué? Sí, yo soy más móvil, ¿verdad? En todos los sentidos. Bueno, me parece a mí que tenemos que... Bueno, estos dibujos son muy bonitos de la fascia, es como si fuera un chaleco, que si se le tira de un lado, a lo mejor la tensión o la molestia aparece en otro. O como un árbol que frente al viento se deforma. ¿A que sí? Es muy bonita, como lo explicaba Fernando Bertolucci, que decía, es un tejido, es todo un tejido. Si lo ves como un tejido, parece, vamos, a mí me resulta fácil visualizarlo, que te tiren de un sitio y te afecte a todo el resto, ¿no? Incluso si ese tejido además se mete por dentro, no es solamente el traje de neopreno, también el tejido se introduce por dentro, como lo veis ahí en los músculos también. Y todo eso, si tiras del tejido de fuera, como está conectado también con el de dentro, estás tocando el de dentro, ¿no? Y estás moviendo el de dentro. El resto de la fascia, ¿qué tipo de materia es? Tejido conectivo. Que no me he enterado demasiado bien. Bueno, si lo explicas tú. Después. Después. Lo explicaré yo. Es un tejido, es que fijaros el nombre que tiene. Es un tejido. Generalmente en el cuerpo humano hay distintos tipos de tejido. El tejido muscular, el tejido nervioso, es que se llaman tejidos. Curioso, ¿verdad? Se llaman tejidos y no se llamen, yo qué sé, membrana. Membrana es otra cosa, no, pero tejido. Y un tejido es una cosa que está tejida. Y la fascia es como eso, como un tejido entrecruzado. No, hay aquí como la naranja. Si veis una naranja y cortamos una naranja, lo de afuera naranja es la piel, como nuestra piel. La primera capa blanca ya es el tejido conectivo que se llama la fascia superficial. Y la de los gajos sería el equivalente a la fascia profunda, en realidad, pero puede ser la fascia profunda. Pues eso es los distintos compartimentos y lo que da forma a todo. Si quitamos los músculos y quitamos los órganos, lo que se nos queda es un traje de neopreno tridimensional de macro a microscopio de fascia. Bueno, os vamos a contar, porque tenemos que acelerar un poquito. Las 10 sesiones se dan en 3 grupos, pero quizás esto no vamos a hablar demasiado porque se nos va un poco. Lo que sí os quiero contar es que ¿cuáles son las personas que acuden a Rolfing? Puede ser de muchos puntos diferentes. Ahora os voy a contar un poco, pero os cuento que en el proceso de las 10 sesiones, que es como un círculo con un inicio y un fin, siempre se dan una serie de parámetros. El primero
que es este, que es que hacemos una lectura corporal visual y sentida. Hay personas que les resulta más fácil verse, por ejemplo, en un espejo cómo están, y otras personas que les resulta más fácil sentirlo. Y en esa primera toma de contacto ayudamos a que la persona pueda verse o sentirse con el objetivo que va a tener la sesión. Las 10 sesiones tienen unos objetivos cada una que se adecúan a la estructura de cada persona. Y según lo que se vaya a hacer en esa sesión, se le van haciendo unas preguntas a las personas para que puedan descubrir cómo es una función. Por ejemplo, por lo que tú comentabas, Vic, ¿cómo es la respiración? ¿Es la respiración más torácica, más abdominal, más en un lado, más en otro? ¿Es más fácil tomar aire o echarlo? Eso empezamos con el cliente a tomar conciencia al inicio de la sesión. Se continúa por el proceso de manipulación y finalmente se integra en gravedad. Esto es fundamental. Sin esto es como si nos dieran una sesión, pero no pusieran la guinda encima del pastel. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos? Que uno aprenda a usar el cuerpo de una mejor manera. Y eso se tiene que hacer en gravedad. ¿Por qué? Pues porque nosotros en gravedad, en bipedestación o en gravedad y sentado o moviéndose. Esa integración es fundamental para que la persona descubra o decimos remapee, construya un mapa nuevo de cómo ejecutar las acciones que tenga o de cómo estar de pie. ¿Me explico? Ese es el proceso de las 10 sesiones, que se adecúa a lo que necesite la persona y que va a trabajar el cómo estar de pie, cómo respiramos, cómo caminamos, cómo nos sentamos y aquellas cosas que la persona plantee como importantes para su vida. Y lo adecuamos a lo que quiera cada uno. Por ejemplo, un jinete, pues cómo estar encima del caballo, ¿no? O si baila, cómo es la sensación de los pies. Lo que os comentaba como importante de esos dos polos que estábamos hablando, además de los sentidos que están la mayor parte en nuestra cabeza, vista, gusto, olfato, oído, fijaros, en medicina china, manos y pies son órganos de los sentidos. Y es que tienen una diferencia con respecto al resto de la piel, que es que tienen una capacidad sensorial y motora, lo que se llama la función áctica, y de cómo estemos plantados en el suelo a través de unos receptores que se llaman baroreceptores, que son receptores de presión. Así vamos a permitir estar en gravedad. Entonces los pies son fundamentales que estén despiertos. ¿Y qué es lo que nos pasa aquí a los blanquitos? Todo el día con zapatos y con zapatos rígidos, de manera que el pie ha perdido esa capacidad que tiene naturalmente de adaptarse a la superficie y que no afecte al resto. Los que habéis cogido aceitunas, es que de las cosas más difíciles es cómo estar en gravedad cuando el suelo es como irregular, arado. Efectivamente, eso es arado. El pie tiene que ser capaz de adaptarse a eso, pero el resto del cuerpo no tiene que verse afectado. Eso es posible porque nuestro pie tiene una articulación que es la articulación del tobillo y facilita movimiento para que el pie pueda plantarse bien y no le afecte a la pierna. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llevamos mucho tiempo zapatos, los pies están como los de un bebé, dormiditos. Y eso es lo que trabajamos también en las sesiones, que los pies estén despiertos para que después, cual sea el calzado, nuestros pies ya sean mucho más capaces de
hacer que estemos erguidos. Cierto, tú recomiendas que en casa uno esté descalzo, ¿no? Claro. Es lo más conveniente, con descalzo o con calcetines que tengan algo de antideslizante. Hombre, cuando hace mucho frío, pero bueno, cuando hace mucho frío una cosa, de Despeñaperros para arriba, como yo digo, no, pero base, de Pirineos para arriba, prácticamente todo el mundo se quita los zapatos cuando llega al interior de las casas, por una cuestión de higiene. Pero también es que el pie, claro, favorece que el pie sienta, porque si no, no sentimos. Y si no sentimos, no se activa un corsé natural que tenemos, que es el que nos permite ponernos erguidos. Los pies son... Perdona, también tengo la impresión de que cuando el pie no puede sentir bien, no puede calcular bien la fuerza que da la adaptación con el suelo. Que no es lo mismo estar con una suela así de goma y que uno va por la calle así, y esto parece que machacando, que cuando va descalzo en ese mismo suelo tiene otra información, quizás la necesidad de pisar la luz, Por ejemplo, todas las articulaciones que hay en el claro, en el Amazonas, un compañero nuestro que tenía un familiar que era religioso y que estaba con tribu en el Amazonas, decía que pisaban y no se oía el pie, y el de detrás pisaba en el mismo sitio. ¿Por qué? Pues porque allí bichos ni te cuento. Con lo que, fijaros, qué importante para no espantar a los animales, porque ellos no van al supermercado Día, ellos van al supermercado Selva, y ahí no pueden asustar a los animales, pero también tienen que ser ellos precavidos y que no les vaya a picar, con lo que si ya pisa uno es más fácil que allí no haya un animal. Pues esa adaptabilidad se ve cuando hay esos documentales. Los pies son casi manos, tienen mucha callosidad, pero al mismo tiempo tienen una ductilidad, que esa la hemos perdido los blanquitos. Y el sistema nervioso se vuelve vago cuando lo deja de utilizar. Entonces, también aparte del zapato es el tipo de superficie. Siempre estamos en superficies planas, Duras. casi siempre el mismo tipo de dureza. No hay mucha variación, entonces vamos perdiendo el sentido del pie, ¿no? Se pierde muchísimo. Y recuperarlo es súper importante, porque afecta a todo el cuerpo reacciona. Y sí, lo que estás diciendo de que la base, después aquí, como la tierra y el sol, sigue como siendo sería la relación con la gravedad. O sea, yo me voy a tonificar mi cuerpo para no caerme en función de cómo sea la superficie. Si mi superficie es móvil, voy a hacer unas cosas diferentes a que ahora mismo no se mueve y no pasa nada. Uno es el suelo arado ese, ¿no? Y mi tobillo deja de hacer casi el movimiento este, solamente hace esto cuando vamos andando, y este no lo hace. Por ejemplo, una manera de que el pie despierte o de que vemos los pies despiertos son los surfistas. ¿Cómo se puede estar en una tabla de surf con una superficie que son, ¿cuántos litros tendrá el océano? Yo qué sé, incontable, como lo de los años luz, que se está moviendo constantemente? ¿Cómo se tiene que adaptar el pie? Lo veis que se está adaptando, pero el resto del cuerpo es capaz de estar en equilibrio. Eso es de las cosas más importantes, porque además uno de los otros ponentes hablaba de que cuando el tobillo se rigidifica es una de las señales más claras de envejecimiento. Entonces, fijaros toda la técnica y todas las corrientes nuevas ahora que hay de anti-envejecimiento. Pues como no tenga el tobillo dúctil, vendido. Entonces, ¿en qué cosas nos puede ayudar Rolfing? ¿En qué cosas? Porque venir y decir, bueno, ¿en qué me puede ayudar? Pues mirad, puede ayudar con el equilibrio, puede ayudar con la postura, con la coordinación, con la conciencia, la percepción y la expresión corporal.
Decía Hubert, ¿te acuerdas que Hubert nos decía siempre, nuestro profesor Hubert Godard, decía, lo más importante es ser capaz de expresar. ¿Sí? Los capaces de expresar. Decía, un bebé tiene que expresar si tiene hambre, si es un cólico. Los tipos de llanto en los que habéis sido madres, sois capaces de diferenciar por el tipo de llanto lo que le pasa a ese niño. Eso es una expresión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de mayores es como que la expresión, y además si estamos en los países latinos parece que nos expresamos un poco más, pero a medida que se van a latitudes, yo como me conozco más Europa, pues se van más al norte, pues la expresión es como que se contiene más, y en ese contenerse se hace con el propio cuerpo, incluso como lo ves, la gente a lo mejor va a hablar y se reprime. Que no quiere decir que algunas veces a más de uno podría aprender cómo reprimirse, porque le salen auténticas burradas por la boca, ¿no? Pero son como los dos extremos. La gente que no se calla y la gente que está todo el día callada. Entonces, ¿cómo ser capaz de poder callarse cuando eso sea necesario y ser capaz de hablar cuando sea necesario, ¿no? O de expresarse. A eso puede también ayudar Rolfing. Aumenta la flexibilidad y, sin ser, como he dicho, Rolfing no es un tratamiento para el dolor, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces el dolor viene de malos hábitos, de malas posturas y de mala conciencia. Y para eso el método Rolfing ayuda a liberar la tensión y así se libera el dolor. Incluso uno puede tener patologías como son hernias discales, pero que sean asintomáticas. Entonces, yo como ahora, bueno, tenemos que abreviar. Yo os cuento como médico, nunca se puede decidir un tratamiento en base a pruebas de imagen. Eso afortunadamente ya cada vez es como más del dominio público. Lo que determina es la clínica, los síntomas que se tengan. Porque uno puede tener 3 hernias discales y estar perfectamente asintomático. Rolfing ayuda a que uno pueda, sea lo que sea que tenga, que uno esté de lo más dúctil y sea cual sea la forma, porque el método Rolfing tampoco pretende que todos vayamos como jeroglíficos egipcios, tiesos, rígidos, sino que sea cual sea la forma, tengamos ductilidad y nos movamos. Mientras hay movimiento, eso es lo más importante. Cada uno pues tenemos, igual que si nos veis a Esther y a mí, el equilibrio dinámico. O sea, siempre lo que pasa es que también eso es un poco confuso. A veces parece que es que tienes que estar en una posición, ¿no? Pero siempre es que te muevas mejor, con más economía, que puedas mover un brazo sin que mover el brazo esté arrastrando el hombro, o todo eso es como más facilidad de movimiento, porque al fin y al cabo es que somos seres de movimiento, no somos nada, no hay nada estático en realidad, ¿no? Entonces, parece que da un poco la impresión lo de la postura. Yo creo también Mira-Roll llamó estructura en vez de postura, un poco para hacer la diferencia, porque es más relaciones de unas partes con otras lo que hace una estructura y no en sí una posición, ¿no? Porque luego la postura, yo puedo adoptar una postura cualquiera y cambiarla, ¿no? Pero cuando eso está fijo, depende ya más de la estructura y no es tanto una postura. Entonces, eso siempre es un poco que hay que aclararlo, ¿no? La idea de que no buscamos que una persona sea como un egipcio así y ¡ay, que está perfecta!, ¿no? Y luego se pone a andar y no se puede mover, ¿no? Robótica. Robótica. Claro, entonces en Rolfing buscamos sobre todo la fluidez, no buscamos eso, ¿no? Lo que pasa es que un cuerpo que ya está bien relacionado con la gravedad muestra una disposición de sus partes más armónica, más equilibrada. Pero no es que yo para sostener mi cabeza tengo que estar apretando los músculos del cuello, sino que eso viene pues, de esa buena relación que hace que el cuerpo sea fluido a la vez que mantiene una estructura que la puede deformar y volver a deformar, que eso es lo que permite la fascia. Ese es el poder que tiene la fascia, que yo pueda allí deformarme como esto, ¿no? Yo puedo deformar lo que quiera y volver luego a su sitio, ¿no?
Algo importante es el cambio de paradigma. Vosotros sabéis que hay técnicas que lo que hacen es favorecer la relajación, otras que pretenden corregir. Y Rolfing no solo ayuda a eso, sino que integra, quiere decir que eleva el nivel de orden que tiene un cuerpo. No es quitar un síntoma, como podía ser la corrección, sino que ese síntoma no tenga que aparecer, o no aparezca con tanta frecuencia, o no aparezca con tanta intensidad, o vaya cambiando. Y las personas que acuden a nosotros, o si vosotros pensáis en acudir a Rolfing, a lo mejor venís de intereses, con motivaciones diferentes. Hay personas que a lo mejor vienen con una cierta patología. Bueno, pues es que me han operado una cadera, me han puesto una prótesis y no llego a terminar de poder caminar bien, por ejemplo. O personas que vienen con una disfunción que no es patología, pero es algo que en medicina no se contempla. Que es, bueno, pues yo no tengo ninguna patología, no está nada mal, pero yo no puedo estar de pie más de 5 minutos sin encontrar algo para apoyarme. Eso lo hablamos en Rolfing de disfunción. O un brazo es como que no es que tenga ninguna patología, pero no termina de tener la misma fluidez que tiene el otro, por ejemplo. O hay también personas que lo que quieren es adquirir un bienestar. Y esto afortunadamente ocurre cuando tenemos una sociedad que nos cubre todo lo otro, lo patológico. Pues si tenemos un accidente, si tenemos un tumor que necesita intervención quirúrgica, radioterapia, pues tenemos toda la medicina tradicional ortodoxa, que ahí lo tenemos. Pero disfunción y bienestar, eso no se estudia en medicina. Y aquí es donde el método Rolfing puede ayudar a que el cuerpo esté en un grado más óptimo y uno se encuentre más a gusto, también con su propio cuerpo, que esa es otra cosa importantísima. No solo que funcione bien, sino yo me encuentro más a gusto. Por ejemplo, cuando viene gente que está gordita, yo le digo, pero si se puede ser como las esculturas de Botero. Las esculturas de Botero son gorditas, pero tú las ves como bonitas, ordenadas. No es lo mismo uno que esté desparramado, ya esté delgado o esté gordo, que uno que esté bien plantado, ¿a que no? Y las negras que están cortas, bien plantadas, claro, pero las ves que se mueven con gracilidad. Gracilidad es otra palabra importantísima en Rolfing, que es que haya gracia en el movimiento, fluidez, como un felino. El felino que pesan cientos de toneladas, pero no por eso dejan de tener gracia, ¿verdad? Dejan de tener... Desde el bienestar es muy importante, porque a veces parece que solamente vas a hacerte Rolfing porque tengo un problema. Rolfing es un proceso también que para ir a Rolf era un proceso evolutivo. Estamos evolucionando en la posición de pie y no hemos completado ese proceso. Entonces, cuando uno está más integrado en la gravedad, se siente mejor, y la sensación de bienestar también viene de eso que te transmite el cuerpo, que está mejor, ¿sabes? Es que a veces dices, yo, ¿por qué no lo acabo de sentir bien? Y muchas veces tiene que ver también como tu cuerpo, que tu cuerpo queda ahí grabadas las cosas y tú ya las has superado, pero tu cuerpo las deja ahí todavía dándote un poco la paliza, ¿no? La relación que uno tiene con su Rolfer es una cosa que me ha dejado completamente sorprendida, que haya tanta confianza que cuando vas esa persona te puede decir no solamente un descubrimiento físico, sino dentro del cuerpo. Ella pudo explicarme tendencias que tenía que quizás eran que ver con mi familia, cosas que es un proceso integral. Sí, completamente. Y esa persona, no sé, llegas cada semana o cada vez que las ves y es como
una confianza muy especial y rolfers son gente muy especial porque tienen es un conocimiento extremadamente profundo de esa persona. Entonces no sé, no es como ir a un masaje o ir a esa relación que tienes. Se ha convertido en una buena amiga y es una cosa, entiende muchísimo de mi historia, de mi cuerpo, de mi familia, no sé, es como una sí, cosa... Esto que comentas, Vic, es lo que explica este esquema de 4 círculos concéntricos. No se ve muy bien, pero os lo puedes ver. La primera palabra, o la palabra que está en el centro, es anatomía, la segunda coordinación, la tercera percepción y la cuarta significado. A esto habría que añadirle en el centro una G de gravedad. Sobre la gravedad, ¿por qué no nos habláis un poco más sobre la gravedad? Pues la gravedad es esta fuerza que está permanentemente atrayendo a los objetos a la superficie terrestre. Una fuerza de atracción. Cuando estamos quietos, eso es señal de que la otra fuerza, porque os acordáis cuando estudiábamos en el colegio, un objeto depositado en la superficie terrestre es atraído, pero la Tierra responde con otra fuerza. Entonces las pares de fuerza son las que mantienen el equilibrio. Si solo hay una, está continuamente moviéndose. Como si lanzamos eso se mueve, pero ahí ya no se mueve porque las fuerzas están equilibradas. Pues esa fuerza de gravedad es la que nos atrae permanentemente, ¿vale? Eso es lo que se trabaja a través de la manipulación para que la estructura, la ordenación de los distintos bloques del cuerpo estén lo mejor alineados, para que nuestra coordinación, nuestra manera de moverse sea más fluida, para que la percepción que tenemos de nosotros mismos y del exterior sea lo más consciente posible, y para que nuestra actitud, que es la dimensión psicobiológica, nuestro significado, sea también accesible, de manera que haya congruencia, que si yo quiero, por ejemplo, imaginar, aquí nosotros estamos hablando de esta manera, generalmente nos veis a Esther y yo con el pecho un poquito adelantado, pero qué diferente sería si estuviéramos hablando así, ¿verdad? Esto manifiesta una postura, una actitud, una postura que tiene una actitud. Aquí otra y aquí otra. Eso es también súper importante, que a través de la relación con la gravedad, porque aquí yo tengo una relación con la gravedad, me pesan diferente a si yo estoy aquí. Pues eso es muy importante, que durante el trabajo de las 10 sesiones lo vayamos adquiriendo o lo podemos adquirir. Esta propuesta de lo que se llaman las 4 estructuras es lo que ofrecemos a las personas para que puedan explorar. Y hay personas que lo exploran y otras personas que no lo exploran, que dicen, mira, a mí con que, como me decía un jinete, yo con cabalgar mejor y con llevar mejor mi caballo tengo bastante, lo demás no me interesa. Perfectamente legítimo. Al final de las sesiones, el entrenador que me mandó al jinete me dijo, ¿sabes lo que ha comentado? Dice, pues que antes llevaba el caballo desde aquí y ahora lo lleva desde aquí. ¿Os imagináis qué diferente? Desde aquí tirar del bocado del pobre caballo a desde aquí, que es el centro del cuerpo, que se puede comunicar con el centro del caballo, con lo que probablemente la manera de llevar al caballo era completamente diferente. Bueno, pues cada uno es cada uno, ¿verdad? Pues nosotros nos adaptamos, los rolfers nos adaptamos, las rolfers nos adaptamos a cómo viene el cliente, qué necesita y cuál es la estructura del cuerpo y cómo podemos facilitar que tenga la mayor capacidad de coger las riendas de su propio cuerpo y de su propia vida. Porque ciertamente el que yo pueda estar aquí hablando 2 horas sin cansarme, a que me da mucha fuerza
Es como, No te desanima. no me desanimo, todo lo contrario, es como que, bueno, pues me da sensación de fuerza y de poder cuando podemos hacer las cosas sin que nos cueste esfuerzo. Esa es otra de las cosas que el método Rolfing puede ayudar. Cómo hacer la actividad con mucho menos esfuerzo. También muchas las emociones o sensaciones psicológicas van en relación con el cuerpo, es que es así. Y hace poco también yo vi un documental en la tele que le hacían a una persona estar así todo el rato y luego le hacían una prueba y a otra persona estar así. Y entonces el que estaba así era súper pesimista y el que estaba así, que había estado un rato así, era súper optimista, ¿no? Y eso cada vez se va introduciendo también más en psicología, ¿no? Van viendo que es muy importante como que tú usas también tu cuerpo como un recurso, ¿no? Y que aunque tú vayas a hacerte Rolfing por una cuestión meramente física, como hay un cambio a todos los niveles, pues también hay un cambio, que tú seas más o menos consciente o que quieras prestarle más o menos atención, pero siempre sucede un cambio a todos los niveles, porque trabajamos así, no trabajamos solo con una parte, ¿no? Y bueno, a ver ese cuerpo, tal, venga, fuera todo lo demás. Pues voy a arreglar por aquí. Claro, es un trabajo que es global. Y global es con una persona, no con un pie, con una rodilla o con una espalda. Una de las cosas también es que nosotros solemos saber de nuestros clientes, porque nos interesamos por ellos y nos preocupamos por ellos. Es como que creamos un espacio terapéutico en que la relación es de las cosas más importantes.